7 de la noche, 9 minutos. Pensemos el país. En Noticias Caracol recogemos las reflexiones de personajes de la vida nacional e internacional sobre las grandes incertidumbres de los ciudadanos desde hoy. Vamos a explorar esas preguntas con algunos líderes políticos de Colombia. Ellos son los más cuestionados en las protestas que demandan cambios y una nueva relación con los gobernantes. Gustavo Petro ha estado muy presente durante las marchas y su posición ha sido objeto de duras críticas. Pero el senador Petro es la cabeza de la oposición y su mirada es decisiva en el desarrollo del actual momento del país. Estas son sus apreciaciones recogidas en una conversación con María Alejandra Villamizar antes de las marchas del pasado 21 de noviembre. ¿Hay una crisis institucional? ¿Hay una crisis de la democracia en Colombia? Institucional siempre ha existido, porque instituciones que excluyen la población son instituciones que se vayan de ilegitimidad, es decir, de crisis. Pero la crisis de hoy no es tanto eso. La crisis de hoy es más abajo, peor aún. Está en la base misma de la sociedad. Lo que nosotros tenemos es una crisis económica, de la forma como sobrevive la gente, cómo puede vivir la gente. Al final, la comida, el trabajo, los instrumentos para lograrla, el salario, el ingreso, etcétera, esos temas que son económicos, son los del diario vivir de la gente y son de abajo, no son propiamente estos edificios, aunque tienen que ver, sino que eso está en crisis la sostenibilidad de la vida en Colombia. Este país, enfrentado a esta transición o a estos desafíos enormes de construcción de nuevos referentes, realmente, ¿cómo se puede empezar a construir un proyecto de nación para solucionar eso? La crisis es sinónimo de incapacidad. Claro, uno podría echarle la culpa al señor que está atrás, pero no es solamente esa incapacidad, es una incapacidad de la sociedad. ¿Esa incapacidad en qué consiste? Una incapacidad para construir una economía productiva. Punto. Puedes ponerle el epíteto de capitalista. ¿No hay un consenso que logre establecer un punto final y un punto de partida? Estoy convencido de eso, pero yo creo que lo que hay que hacer es el cambio político. No podemos darle más esperas, porque si no nos vamos a devorar nosotros mismos. Y el cambio político es un pacto. ¿Hasta dónde estos círculos del poder real, que no son propiamente los que habitan estos edificios, permiten una democratización de Colombia, por las buenas? Es lo que he intentado, digamos, mis 8 millones de votos es por eso. ¿Usted cree que esos 8 millones de votos hoy día lo acompañan? Digamos, no me preocupa el tema, pero el núcleo central, y es lo que hay que entender de esos resultados, tanto de primera vuelta, 5 millones, como de segunda, 8, es que indudablemente hay una sociedad que se despierta, que lo que quiere es un cambio. ¿Cómo podría describir usted mismo su oposición? A mí no me gusta la palabra oposición, porque nosotros somos alternativa. Y es diferente ser oposición a ser alternativa. Oposición ha sido la izquierda colombiana durante décadas. No había nacido yo y eran oposición. El MOIR, el Partido Comunista, no sé qué vainas. Nosotros nacimos aquí, crecimos aquí para mover. Yo he sido parte de movimientos, no de partidos propiamente dichos. Mover esta sociedad. ¿Hacia qué? Pues hacia la democracia y la justicia social, hacia la paz. Ese pacto, ¿qué características podría tener? Y usted personalmente, ¿en qué lugar se instala, digamos, y cómo plantea ese pacto? El sujeto social real no se llama Petro, no se llama Colombia Humana o unas elecciones específicas, se llama la sociedad colombiana. Esas fuerzas sociales, sobre todo las mayorías de esas fuerzas sociales, juveniles, de trabajadores, de trabajadoras, de campesinos, de indígenas, esa gente que nunca se le ha escuchado, pero que es la mayoría. Si esa gente sale, que vuelve a las urnas y sale y vuelve a las urnas, va a lograr al principio un efecto, digamos que es adverso, y es que los privilegiados se asustarán tanto que en su desespero lo que van a hacer es accionar ametralladoras, es lo que están haciendo ahora. Pero en el fondo van a saber que si los pobres viven bien en Colombia, ellos vivirán bien, mejor que hoy. Que si la sociedad es más equitativa y da más oportunidades y se pacifica,
Y estas juventudes van a estudiar lo que se les da la gana en las universidades y pueden hacerlo sin cobrarles, sin ponerles barreras, sin excluirlos. Pues estos grandes ricos del país van a ser más ricos. Lo que pasa es que lo van a hacer de otra manera. Este momento de América Latina, que es verdad que produce temor, que es verdad que produce incertidumbre, ¿cómo se canaliza A todo. cuando hay un liderazgo más horizontal, digamos, cuando no hay una cabeza visible de ese liderazgo, sino que la gente está entrando en una dinámica espontánea de salir a decidir además por qué está en la calle, porque no todas las personas van a ir por un mismo propósito? Ahora que todo esto ha dado todas estas vueltas y veo a estas millones de personas saliendo a las calles en toda América Latina, y la historia de América Latina, como fue allá hace 200 años con la independencia, se comunica. Son unas ondas que pasan las fronteras. Así hemos sido, esa es nuestra historia. Va a pasar la frontera, esto llegó a Colombia, pero es una realidad completamente diferente, es una primavera. Claro, puede resultar mal, uno no sabe. Si uno mira las noticias hoy de Chile, resultó bien. Los privilegiados de Chile, que son muy parecidos a los de Colombia, porque es el mismo. Colombia imitó el modelo económico chileno. Sí, pero decidieron hoy. Decidieron escuchar porque la gente está en la calle, pero ha costado mucho para Chile, para muchos jóvenes, vidas, torturas, de violaciones de derechos humanos. Violaciones de mujeres. Y una sorpresa un poco que uno tampoco tiene claro por dónde se va a canalizar. ¿Cómo se canaliza además una cantidad de gente que tiene diferentes opciones? Si no termina en una garrotera entre policías y jóvenes que no tiene sentido. Porque ni los policías tienen la culpa ni los jóvenes tampoco. No, eso tiene que volverse positivo, propositivo, como Chile nos ha enseñado. Aquí no es tanto cómo se reforma la Constitución. Yo diría es más bien cómo se aplica. O sea, cómo las condiciones básicas para convivir en paz se pueden construir. Senador, ¿usted tiene ascendencia en estos sectores? ¿Usted cree que tiene la ascendencia para poder plantear estos temas como pilares fundamentales de un acuerdo? Si esto se tramita vía urnas, pues ahí estaré. Si se tramita vía un diálogo social, pues debe haber fuerzas sociales autónomas allí hablando por sí mismas. Pero estas personas que detentan los privilegios en Colombia deben aterrizar, deben saber que aquí debe haber una negociación de tú a tú, no del rey sobre el pueblo, no del privilegiado mirando encima del hombro a los demás, sino de tú a tú, racional, sobre unas reformas fundamentales que necesita Colombia para que en Colombia pueda haber calidad de vida, pueda haber paz, pueda haber democracia. Vendrán otros problemas y a otros los resolverán después. ¿Se puede hacer en este momento, en este gobierno? La pregunta sobre nuestra democracia, sobre nuestro futuro, sobre nuestra institucionalidad es ahora. Duque es el presidente. Nos guste, no nos guste, es el presidente. Tiene una relativa juventud. Tiene algún bagaje intelectual. Yo creo que siente las posibilidades de la historia. Pero si se atreve a ponerse, no voy a decir los pantalones porque es muy machista, sino digamos de sentarse en la historia que está viviendo y de tomar unas decisiones audaces, que es permitir el diálogo social y las reformas. En ese ¿Se atreve a hacerlo? Sí. Pues yo no puedo decirte que, no sé, que sea tan incapaz de no hacerlo. Yo diría, démosle la oportunidad, que sea capaz de convocar ese diálogo social. Ahora, si las marchas son las que lo llevan a eso, pues que sean. Pues las marchas es el pueblo en la historia. La sociedad que no se mueve es una sociedad muerta. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra, y a tus televidentes. Gracias. Muy amables.